Por muchísimo tiempo, China ha sido acusado, y con razón, de hecho, de devaluar a propósito su propia moneda, de intervenir activamente para mantener el yuan artificialmente débil frente al dólar. ¿Cuál es la estrategia? Estados Unidos, no, nuestra moneda es la más fuerte, mira que la chingada. ¿Y saben qué hace China? No, mi moneda es débil. Mi moneda es peor que la tuya, mi moneda no vale tanto como la tuya. Mi moneda, y lo que dicen los analistas es, a ver, lo que está haciendo China es trampa. El yuan es mucho más fuerte que el dólar estadounidense. No hay razón para que no lo sea. Vean ustedes, pues la macroeconomía china, sus niveles de exportación, cuánto importan al mundo. Pero ¿por qué es tan barato el yuan? ¿Cómo lo hacían? Bueno, compraban grandes cantidades de dólares a propósito con yuanes en el mercado internacional. ¿Por qué creen ustedes que China es uno de los mayores tenedores de bonos del tesoro del mundo, después de Japón? Porque lo hacían a propósito para aumentar la demanda de dólares artificialmente. O sea, China a propósito encareció al dólar comprando muchos dólares para que su moneda valiera menos y el dólar valiera más. Y ahí tienen ustedes a la Reserva Federal diciendo, ¿ya viste qué chingón soy? Te dije, no, te digo que soy la mera autoridad. Mi moneda se está apreciando. Y ahí veían a China metiéndole el montón de yuanes para comprar bonos del tesoro. Órale, sube, sube, mano, sube. Porque entre más subas, más fuerte es el descalabro. ¿Qué hacía China? Encarecía la moneda estadounidense porque acaparaba bonos del tesoro y a propósito debilitaba el yuan. A lo mejor muchos me van a decir ahorita en el chat, ¿qué estás diciendo, Víctor? No tiene lógica. ¿Cómo se te ocurre que vamos a hacer fuerte una moneda extranjera para que a propósito debilitemos la nuestra? ¿Qué estupidez es esa? Pues esa es la famosa jugada china. Brillante. ¿Cuál fue el resultado? Hasta que Estados Unidos se dio cuenta ya había caído en la trampa, ¿eh? Y ahora, vean ustedes en qué problema se han metido. El resultado fue que las exportaciones chinas se volvieron extremadamente competitivas. Y Estados Unidos extremadamente incompetente para exportar cosas. ¿Por qué? Porque producir en dólares es carísimo. No es negocio. ¿A qué obligó China a los fabricantes y productores estadounidenses a sacar su producción de los Estados Unidos y llevárselos a China? Porque pagándole 17 o 20 dólares la hora a alguien y trabajando a paso de tortuga, ¿cuándo te va a dar para poder ser competitivo? No puedes fabricar pero sin ni chicles, porque cada menta te va a salir en 3 dólares la pieza, cuando con eso te compras un pallet de mentas chinas. China ofrecía productos similares, pero a precios increíblemente más bajos. Y así llenaron el mundo con Made in China. Made in China o Made in China. Eso no fue casualidad. Eso fue una estrategia y le funcionó tan bien al modelo chino que lo que hizo fue desatar una guerra comercial. Hasta la fecha Estados Unidos no puede salir de eso. De hecho, cuando se dio cuenta Estados Unidos de la trampa que le había puesto China, demasiado tarde, por cierto, los acusó de manipulación cambiaria. ¿Ya para qué? Ya era demasiado tarde. En realidad, China simplemente jugó con las cartas que Estados Unidos había dejado en la mesa, con las cartas del capitalismo. El problema es que los chinos son demasiado inteligentes. Digo, el problema para la Reserva Federal. Jugaron con esas reglas y las usaron en su contra. Miren, les decía yo hace rato que después de China, antes de China, perdón, o sea, Japón actualmente es el mayor tenedor de bonos del tesoro. Bueno, pues otro ejemplo es Japón. ¿Qué hizo Japón? Copió el modelo chino. Deliberadamente devaluaron al yen para impulsar sus exportaciones. Esto se vio clarito. De hecho, había un programa
que se llamaba Abenomics, por allá del 2010. Y el primer ministro Shinzo Abe, que lo que hizo con este programa de Abenomics fue, bueno, lanzar una política económica igual a la China. 3 ejes. Era estímulo fiscal, reformas estructurales y una política monetaria ultra expansiva por parte del Banco de Japón. Y eso incluía tasas de interés extremadamente bajas, incluso negativas, ¿eh? Imprimieron dinero para comprar activos en dólares. Y eso presionaba muchísimo a la baja el valor del yen. Devaluaron su moneda a propósito. ¿Cuál era la lógica de devaluar sus propias monedas? Bueno, un yen débil, pues iba a hacer que los productos japoneses fueran más baratos para el extranjero. Y eso los ayudó a salir del hoyo económico en el que estaban, desde los 90. ¿Funcionó? Claro que funcionó. Las exportaciones repuntaron muchísimo, el empleo mejoró, el Producto Interno Bruto se recuperó. Bueno, la cosa, amigos, es que eso pues tiene sus límites también, ¿eh? Es una estrategia que tampoco se te puede pasar la mano en decir, pues entonces que el peso mexicano esté como con Peña Nieto a 24. No. Incluso Estados Unidos, que siempre se presenta como el mejor defensor del mercado libre, ya últimamente no le gustan sus reglas y lo que ha hecho es presionar indirectamente para tener un dólar más débil en momentos claves. Acuérdense que de eso se acusaba a Trump, de debilitar a propósito al dólar. A Trump en específico. Porque el mismo Trump decía el dólar es demasiado fuerte y China nos hizo trizas. La misma Reserva Federal que ha hecho bajando las tasas de interés con el argumento de que un dólar caro pues hace menos competitivos a los productos estadounidenses. Y tienen razón, pero se dieron demasiado tarde cuenta de la trampa en la que cayeron ellos mismos, con las reglas que ellos mismos hicieron. Vemos el caso de Brasil. Brasil ha intervenido su propia moneda muchas veces para bajarla de precio cuando sube. O sea, el superreal brasileño no existe porque Brasil ha dicho no, abajito, aquí, guardadito, calladito. No digo que haya sido un error el superpeso, es el gran éxito, ¿eh? Es un crecimiento real. Después de una devaluación brutal que vivimos por décadas. Porque una moneda fuerte pues encarece las exportaciones agrícolas, por eso lo hace Brasil, pero también encarece las exportaciones industriales, las mineras, todo lo que es clave para la economía. ¿Qué nos dice esto, amigos? Pues que no es nada loco pensar que un país como México hoy deba incluso intervenir el superpeso para frenarlo y que el super ya no sea tan superpeso. Y las declaraciones de la Secretaría de Hacienda, pues prenden ese foco rojo. Ahora, no se trata de sabotear el crecimiento económico de las últimas 2 administraciones, ¿eh? No. Lo que se trata es de proteger sectores estratégicos. Imagínense, comenzando por el de los ingresos del petróleo, que ahí lo están viendo que lo dice el Reforma. Si las remesas rinden menos, que también las remesas son una fuente de ingresos, además del petróleo, tremenda, de hecho es la número 1. Pero ¿qué va a pasar también? Que el turismo baja, que el país se vuelve más caro para los inversionistas y que entonces mantener el peso tan alto pues se convierte en una camisa de fuerza. Miren, un ejemplo más de esa camisa de fuerza, aparte de la del petróleo, yo creo que es la más obvia, el tema de las remesas. Un dato, solamente para que tengan una idea. En el 2023, México rompió todos los récords. Hubo más de 63 mil millones de dólares enviados por nuestros paisanos que viven en Estados Unidos a México. De que, oye, tu jefecita se enfermó, sí, cómo no, ma, ahí te va. Oye, que el colado para la casa, para cuando regreses, sí, cómo no, ahí te va. Que los niños, la escuela, cómo no. Bueno, todas esas remesas sumaron 63 mil millones de dólares en un año que llegaron a México. Nada más que hay un detalle aquí, el tipo de cambio. Y eso lo cambia todo ahora sí, literalmente. El tipo de cambio lo cambia todo. Un peso más fuerte significa que el dinero que mandan nuestros paisanos pues vale menos y alcanza para menos en términos reales, para la familia que lo recibe. O sea, si antes con $100 te daban
2,400 pesos en las épocas de Peña Nieto, que era desastroso, ni lo quiera Dios, era claro. Pero incluso cuando empieza el milagro del superpeso, ya por ponerles en aquel momento, ya con López Obrador a inicios del sexenio, ya estábamos hablando de que, oye, está mejor el peso. Son 2,000 pesos. A principios del sexenio de López Obrador, $100 eran 2,000 pesos. Bueno, ahora $100, hoy son 1,780. Entonces, el migrante manda lo mismo porque él sigue ganando en dólares, ¿no? Entonces no puede mandar el extra porque ya está muy administrado. Nada más que en su casa en México reciben menos. Y esto es un problema fuerte. $220 menos, pesos menos. Hay pueblos enteros, amigos, que dependen y se mueven solamente de las remesas. Si el peso se sigue apreciando, ya no van a ser de 2,000 a 1,780. Van a ser seguramente 1,400, porque muchos dicen que hasta puede llegar a la barrera de los 14 pesos por dólar. Y por cierto, esto nos lleva a otro punto, igual de delicado, el turismo. Porque muchos me van a decir, bueno, yo no vivo de remesas. Pero a lo mejor tienes un negocio donde te compran hermanos mexicanos que reciben remesas. Pero bueno, más allá de eso, yo tengo un restaurante, trabajo en la industria hotelera, lo que me digan. El turismo y la inversión extranjera directa también se está viendo en problemas, porque cuando el dólar rinde menos en México, pues afecta también el atractivo para los extranjeros. Entonces se vuelve un destino un poco más caro. Ese es otro problema que hay también en las zonas turísticas. Ahora, este efecto, amigos, también se vuelve crítico en el tema de las exportaciones. Yo no trabajo en nada de eso, Víctor. Yo estoy en una maquila, etc. El problema es que México no es un país tan petrolero como Arabia Saudita. No es un centro financiero como Suiza. Pero México, por encima de todo, es grande porque es un país manufacturero. Acuérdense, el nearshoring, eso es el boom de México. Las exportaciones mexicanas también están dominadas por todo lo que tiene que ver con la industria automotriz, aeroespacial, agroindustrial, textil. Más del 85% de todo lo que exportamos va para los Estados Unidos. Imagínense. Y Canadá. Y van dólares. Entonces, el tipo de cambio más bajo significa que por cada dólar que entra, el margen de ganancia en pesos mexicanos se achica. Y muy rápido. Bueno, ya les dije cuál es lo malo. Ahora, también hay cosas muy buenas, porque no todo es negativo. México sí se está beneficiando mucho de esto. Hay muchos que están sufriendo y otros que no, Hay pros y contras. Y aquí les va alguno de los beneficios también de tener una moneda, un superpeso, de tener 2 sexenios que lo están haciendo excesivamente bien, tanto que muchos están prendiendo focos rojos de decir, oye, a ver, esto está pasando demasiado rápido. Empecemos por algo que yo creo que nos toca directa o indirectamente a todos, que son precisamente las importaciones. Exportar ahora es más caro y ese es un problemón, que va a frenar a la industria y a la maquila y a la manufactura en México. Pero en el tema de las importaciones, o sea, lo que compramos nosotros ya hecho que viene de fuera, ahí es al revés. Cuando el peso mexicano vale más frente al dólar, pues eso significa que comprar cosas del extranjero es más barato. Así de simple. Incluso cosas de Estados Unidos. Un reloj que viene de Estados Unidos, un carro que viene de Estados Unidos, ¿no? Tecnología, maquinaria, autopartes, equipo médico, combustible, fertilizantes, productos terminados, teléfonos, ¿no? Celulares, ropa, computadoras, libros, herramientas, medicamentos. Si el dólar baja y tú pagas y vives en pesos, pues te alcanza para comprar más dólares. Y por eso, pues hay más productos importados. Pero pues a veces es difícil exportar y prefieres consumir lo que viene de afuera que lo que está hecho adentro. Es lo que le pasó a Estados Unidos. Esto conviene mucho también, sobre todo a las empresas manufactureras, porque más del 50% de lo que México importa son insumos, piezas, componentes. El problema es que al exportarlo se vuelve caro. Es decir, abaratar las importaciones sí mejora mucho el tema de la cadena de producción. Por ejemplo, una fábrica, pónganle, que compra componentes electrónicos en Taiwán o maquinaria alemana, pues ahora puede adquirir eso a menor costo porque el peso vale más. Y en teoría, pues esto se refleja en una mayor estabilidad para el consumidor mexicano.
Las familias mexicanas, claro, por ejemplo, viajar al extranjero se vuelve más barato para los mexicanos viviendo en pesos mexicanos. Comprar productos importados, un auto, etcétera, gasolina, se puede estabilizar un poco, pero solamente un poco. Nada más que, bueno, otro beneficio importante también, y yo creo que esto es importantísimo, de hecho lo dice, y creo que esto es de los puntos finales que yo quiero resaltar, el tema de la deuda externa. Porque acuérdense que nosotros debemos en dólares, tenemos una deuda externa en dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que si el peso se fortalece frente al dólar, pues ahora pagar esa deuda externa en dólares es más barato. Por ejemplo, si una obligación era, por ponerles un ejemplo, de $1,000 millones, cuando el dólar estaba a 20 pesos, pues teníamos que pagar 20,000 millones de pesos. Ahora se deben 17,000 millones de pesos, 17,800. Aunque claro, si caen nuestros ingresos petroleros, pues también la ganancia para poder pagar es relativamente menor. Y en el corte de caja final, pues dice por eso la Secretaría de Hacienda, de hecho, perdemos más de lo que ganamos. Porque es cierto, ahorramos 3,400 millones de pesos en deuda, pero ganamos 8,300 millones de pesos menos en ingresos petroleros. Y ya ni les digo del tema de las divisas. Ese es el gran dilema que hoy tiene, amigos. Ojo, todas estas ventajas, todos estos pros y estos contras, pues también tienen su límite. Así que díganme ustedes, por favor, en los comentarios, ¿qué deberíamos hacer? ¿Aguantar vara o frenar un poco el impresionante crecimiento del peso mexicano? Hoy, por lo pronto, amigos, increíble que tengamos que decirlo, algo a lo que México no está acostumbrado, no estaba acostumbrado. Las cosas se están haciendo excesivamente bien en materia comercial, en materia financiera, pero una realidad es que México se va a volver más caro para el mundo, pero también más barato desde adentro. Y eso genera distorsiones internas. Ya lo estamos viendo. Vivir en México con dólares hoy es mucho más caro que hace 2 años. Pregúntenle a todos los expatriados que viven en la Roma, que hoy están con el Jesús en la boca, porque el dinero ya no es lo mismo que antes para ellos, que viven en dólares. Y si el tipo de cambio se consolida abajo de los 16 o incluso los 15, bueno, hay algunos que dicen que puede llegar hasta los 14, como pasó en Costa Rica, que en su momento el costo de vida en dólares se había duplicado en pocos años. Para el que vive del turismo, del comercio interno, de la manufactura, de la exportación, de las remesas, pues ese va a ser un golpe fuertísimo. Y ojo, repito, tenemos que pensar muy bien qué es lo que más nos conviene como mexicanos, porque ahí tienen ustedes países como Suiza o Japón que han tenido que frenar el crecimiento de sus monedas frente al excesivo éxito, como ahora México tiene un éxito excesivo, porque un tipo de cambio demasiado fuerte pues también termina siendo pues un freno para las exportaciones, ¿no? Y se convierte en un lastre para los ingresos nacionales, lo dice la Secretaría de Hacienda. Y también es un problema para mantener la competitividad global. México hasta ahora, o hasta ayer, yo diría, no había dado señales de querer frenar el crecimiento del superpeso. Hoy ya sale la Secretaría de Hacienda y dice, a ver, caray, el debate ya está sobre la mesa hoy, ¿eh? De hecho, cuando lo dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta mañana, pues sea cual sea la decisión, lo cierto es que el peso está marcando una nueva etapa en la política económica mexicana, no porque sea una victoria ni una derrota, sino porque ha cambiado las reglas del juego. Porque estamos entrando en una era en la que tener una moneda fuerte puede ser tan problemático como tenerla excesivamente débil. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.